Hola camiseteros, espero que todo marche genial. El día de hoy quiero compartir con ustedes un vídeo que me hace especial ilusión, porque en el día de hoy compartiré con ustedes algunos consejos prácticos de cómo y dónde comprar camisetas de fútbol en el 2022. Y además contaremos con la visita de dos coleccionistas que admiro y aprecio. Uno es Club Jerseys, Carlos Antonio, y Xavi de Camisetas Football Room, quienes compartirán con nosotros algunos consejos y trucos que ellos emplean para conseguir camisetas a los mejores precios posibles. Yo soy Alex y esto es Tricot Jerseys. Vamos a comenzar. Entonces, ¿dónde y cómo comprar camisetas de fútbol? Esa es una de las preguntas que más recibo día a día y me encantaría compartir con ustedes cuáles son las opciones que yo más empleo. Este video lo dividiremos en dos partes. La primera serán consejos generales y de seguridad que aplican para la mayoría de los sitios que te voy a comentar. Primero, siempre debes conocer la reputación del sitio, persona, coleccionista al que piensas comprarle para que te evites malos ratos. Siempre solicita tanta información como tú requieras para estar seguro de lo que estás a punto de comprar. Esto incluye pedir información sobre códigos de modelo, pieza, más fotografías. Siéntete libre de hacerlo ya que estás por comprar un bien y estás en tu derecho de solicitar esta información. Antes de pulsar a comprar o pagar, debes consultar todas tus dudas. También lo puedes hacer después, pero te recomiendo que lo hagas antes. Siempre que vayas a realizar un pago, hazlo de forma segura. Existen métodos como PayPal que te brinda bastante tiempo de seguridad para tus compras. Si estás en una página, revisa que la página tenga la pasarela de pagos segura con el candadito colocado siempre en el URL. Si puedes, revisa las opiniones de otras personas que hayan comprado en el sitio o a la persona. Esto lo puedes averiguar a través de cualquier buscador, en grupos de Facebook, etc. Y por último, cuando compres, siempre asegúrate de que los paquetes que compres y que te envían tienen código de seguimiento para que las dos personas, tanto el que te está vendiendo como tú, estén al tanto de dónde se encuentran los paquetes más o menos en tiempo real. Seguro que muchos de estos consejos ya tú los empleas y los conoces. Si quieres compartir algún otro con la comunidad, te invito a hacerlo en los comentarios. Pero vamos a lo jugoso, ¿dónde se compran las camisetas de fútbol? Yo utilizo distintas fuentes para conseguir mis camisetas de fútbol. Las dividiría en tres principales, que serían las compras online, las compras en persona y las compras mixtas, que obviamente son las que fusionan ambas. Comencemos con las compras en persona. Una buena opción siempre es ir a las tiendas de segunda mano o tiendas de caridad. Sé que en muchos países de Latinoamérica esto no es posible o no se consigue, pero hay otros sitios donde seguramente sí puedas encontrar muy buenas piezas. Hace unos años podías ir a cualquier tienda de caridad e ibas a encontrar camisetas seguro. Hoy en día está un poco más competida la cosa, pero de vez en cuando aparecen verdaderas joyitas. Por supuesto, a través de grupos de Instagram o Facebook, también puedes acudir a comprar a otros coleccionistas, quienes allí exhiben sus camisetas y se genera una especie de mercado compra-venta de manera personal. Y por supuesto, dentro de las compras físicas siempre te recomendaré que acudas a los mercadillos, ferias, tianguis, como lo llamen en tu país, que son esta especie de mercados populares donde muchas veces se vende ropa usada o ropa de segunda mano y puedes encontrar verdaderos tesoros. Ustedes saben que yo amo ir de cacerías y aunque algunas veces me voy con las manos vacías, siempre la paso bien. Y te invito a que tú pases un día diferente y te acerques a uno de estos mercados. Otra opción donde suelo conseguir camisetas a buenos precios es a través de las redes sociales y muchas veces allí existen tiendas mixtas que tienen tiendas online pero también tienen tiendas físicas con lo que tú puedes hacer tu pedido online y recogerlo personalmente. No podemos dejar de un lado las tiendas oficiales de los clubes y selecciones nacionales, quienes muchas veces tienen verdaderas gangas dentro de las secciones outlet. Y entre los sitios principales está la opción online, que son las típicas tiendas especializadas de camisetas que puedes comprar. Camisetas vintage o también las tiendas de fútbol más generalistas como lo son Football Emotion, Football Manía, Classic Eleven y un largo etcétera. Y ahora viene quizás la parte donde enfoco mayormente mis esfuerzos, que son las plataformas de compra-venta, donde generalmente y según mi propia experiencia es donde he conseguido mejores camisetas. Una plataforma de compra-venta que hoy en día está funcionando muy bien es Facebook Marketplace, que es
esta especie de mercado entre personas que se encuentran en tu zona. ¿Qué truquitos o consejos puedo darte en este sitio? Sencillo. El número 1, trata de ampliar la zona lo máximo que puedas. Te sorprendería la cantidad de piezas que he encontrado tan solo unos kilómetros más lejos. Te recomiendo que en las búsquedas utilices palabras generalistas, por ejemplo, ropa deportiva, camisetas, simplemente seguramente ahí te saldrán un montón de cosas que no te interesen, pero de repente puede que aparezca algo que te sorprenda. Muchas veces las personas que venden en estos sitios se pueden equivocar colocando el título. Me ha pasado bastantes veces que vendedores, en vez de colocar, por ejemplo, la palabra equipación, colocan la palabra equipaje o equipamiento. Bendita autocorrector. Pero esa acción la puedes utilizar para conseguir piezas y tener menos competencia. Y otro pequeño tip, pero muy importante en Marketplace, es revisar que la persona que está vendiendo tenga un perfil real, que no haya sido creado el día de antes, que tenga amigos, que tenga una cierta reputación dentro del sitio. Esos serían los consejos que yo suelo tener en cuenta en este sitio. Vamos con el siguiente. Y si vives en España, seguro que has utilizado o conoces a Vinted y a Wallapop, dos sitios similares de compra-venta entre personas, en los que puedes encontrar desde lo mejor hasta lo peor. No se imaginan las locuras que he visto allí. Por ejemplo, hace un tiempo vi un vídeo de Xavi de Camisetas Football Room donde encontraba la camiseta oficial, original de Toni Kroos y el Fútbol Club Barcelona. ¿No me crees? Aquí te lo muestro. Pero también ha conseguido chollazos, verdaderas piezas de colección a precios irrisorios. Entonces, ¿quién mejor que Xavi para compartir con nosotros los truquitos que él emplea dentro de Vinted y Wallapop? Adelante, Xavi. ¿Qué pasó, Tricoters? Y como bien dices, Alex, Wallapop y Vinted son capaces de lo mejor y de lo peor. Lo segundo es divertido para hacer algún vídeo, pero si nos metemos de lleno en lo primero, podemos conseguir piezas tan chulas como estas que tengo aquí por unos precios que pueden rondar entre los 5 y los 15 euros. Y entonces, ¿qué cositas hago yo para encontrar camisetas buenas, bonitas y baratas? Pues por ejemplo, cojamos Wallapop, que es tal vez el que más utilizo. Busquemos algo genérico, tipo camisetas de fútbol, camiseta de fútbol. No busquemos algo excesivamente concreto, porque los vendedores de la plataforma no son profesionales, es decir, te puedes encontrar esta camiseta catalogada como camiseta de deporte, camiseta azul y roja, no tiene por qué ser camiseta del Barça final de la Champions año 2006, por eso dejemos volar la imaginación, búsquedas bastante genéricas. Siguiente paso, el rango de precio, este es muy importante. El precio medio de una camiseta en este tipo de plataformas podríamos ponerlo entre los 20-25 euros, es cuando puedes empezar a encontrar cosas chulas por un precio que digamos es económico, pero vayamos un poquito más allá. Yo os recomiendo que busquéis de 2 euros a 15-20 euros. ¿Por qué a partir de 2 euros? Porque nos ahorraremos esos anuncios de 0 y 1 euro que piden ofertas por la camiseta. ¿Por qué? Porque el tiempo también cuesta y cuanto más ahorremos, mucho mejor para nosotros. Entonces, a partir de ahí podemos ordenarlo por zona geográfica, etcétera, etcétera. Pero como ahora el envío está tan extendido, da bastante igual y te permite mucha más movilidad. Y muchas de las camisetas que han llegado a la colección lo han hecho de esta manera, por lo que os he expresado una opción para conseguir buenas camisetas a precios económicos. No siempre sale la chida, pero lo importante es la constancia de buscarlo. Y otra cosa importante, si entabláis conversación para comprar una camiseta o algún producto, sed educados con el vendedor. Y aunque esto es sencillo y creedme que en muchas ocasiones la mar de efectivo, siempre nos encontraremos con esas camisetas con las que dudamos, es falsa, es original. En estos casos, pedid fotos a los vendedores, no tengáis ninguna vergüenza, estáis a punto de pagar por algún producto, sobre todo en las camisetas nuevas, las Adidas, las Nike, pedid la foto del código de la etiqueta, tan sencillo como buscarlo en Google, es original, te la compro, es falsa, no me interesa, y listo. Espero que estéis anotando, porque lo que estamos compartiendo con ustedes hoy en día es oro molido. Vamos con otra plataforma que yo utilizo muchísimo, eBay. ¿Cuáles son las técnicas que yo utilizo para comprar o conseguir camisetas de fútbol muy baratas en eBay? Más allá de revisar la reputación del vendedor, que es algo que siempre te recomiendo en todas las plataformas. ¿Por qué fue conocido eBay? Básicamente por el uso de las subastas.
siempre te recomiendo, aunque ya la gente no suele utilizarlas, ir a por ellas. Colocas en el buscador algo genérico como camiseta de fútbol o football share si estás en un eBay de habla inglesa, y luego en las pestañas u opciones colocas subastas y las primeras que están por finalizar. Es increíble las camisetas que he llegado a comprar allí utilizando este método hoy en día. Otro truco que suelo emplear es buscar el mismo producto o palabra clave en distintos eBay. Utilizo el eBay Italia, Francia, Alemania, España, y en algunos puedes conseguir diferentes resultados. Si estás buscando algo muy específico, te recomiendo que emplees este método. eBay tiene una función muy interesante que es seguir a las tiendas, que en realidad se les llama tiendas, pero muchas son regentadas por personas como tú o como yo. En esas tiendas o vendedores, si los sigues, serás el primero en enterarte cuando suba nuevas piezas. A veces he pillado piezas al vuelo solo por seguir a alguna tienda o vendedor en particular. Anótalo. Y por último, algo que parece obvio, pero que mucha gente pasa por alto: utiliza el botón de hacer una oferta. Si el vendedor tiene disponible la opción, envíale una oferta. Muchas veces las ofertas son rechazadas inmediatamente. Puedes ir aumentándola hasta que llegue a un precio que sea justo para ambos. E incluso si el vendedor no tiene la opción de hacer una oferta, escríbele también. Si es un buen vendedor, te dará algún tipo de opción. Si tú conoces algunos tips o truquitos que puedas compartir con la comunidad, hazlo abajo en los comentarios. Sé que existen muchos otros tipos de compra-venta. Por ejemplo, en España está Todo Colección, que es especializado para artículos coleccionables. Los precios no son accesibles, pero de vez en cuando que aparece alguna cosita fuera de precio, tienes que estar atento. Y para los coleccionistas que se encuentran en Latinoamérica, existe una opción similar a eBay, que no es otra que Mercado Libre, en sus distintos marketplaces. ¿Y quién mejor que mi amigo y coleccionista Carlos Antonio, que se encuentra en Chile, utiliza Mercado Libre como una de sus fuentes para conseguir verdaderas joyitas, para que nos comparta algunas de las estrategias que él emplea en dicha plataforma? Adelante, Carlos. ¿Cómo estás, Alex? Muchas gracias por invitarme a tu canal Tricot Jersey y poder dar un granito de arena en todo lo que es las compras en línea. En este caso, la plataforma de Mercado Libre. Bueno, el primer consejo que te quiero dar es que el producto que se está vendiendo, en este caso la camiseta, tenga fotos originales del vendedor, no fotos de catálogo, porque en ese caso lo más probable es que sea una camiseta fake. El segundo consejo es hacer todas las preguntas que sean necesarias para cerciorarse de que el producto es lo que tú buscas. Por ejemplo, si la camiseta es original, si tiene algún código de autenticidad o si tiene algún detalle a considerar. El tercer consejo es revisar bien las respuestas que te da el vendedor. Como por ejemplo, si tú le preguntas si esa camiseta es original y él te responde es de excelente calidad, es porque te está diciendo que la camiseta no es original. Un cuarto consejo es revisar la reputación del vendedor. Con esto te cerciorarás con los comentarios de quienes ya le han comprado otros productos. Con estos pocos pero sencillos consejos tendrás una compra mucho más segura y satisfactoria para ti. Ahora me despido y será hasta una próxima oportunidad aquí en Club Jersey, el canal de... Ahora me despido y sigamos viendo más contenido aquí en Tricot Jersey junto a Alex. De verdad ha sido fantástico contar con los consejos de Xavi y Carlos Antonio. Los canales te los dejo abajo en el primer comentario para que te pases y les dé mucho amor. Estos no son las únicas opciones o consejos para conseguirlos, pero son las que yo más empleo y quise compartir con todos ustedes. Por último, quiero darles algunos consejos finales. Disfruta el hobby sin agobios. Tarde o temprano la pieza que estás buscando terminará apareciendo si tienes paciencia y constancia en la búsqueda. ¿Algún último consejo que quieras compartir con la comunidad, Xavi? Os invito a hacer lo que llevo diciendo mucho tiempo y lo que seguro ha hecho Alex, yo y otros coleccionistas, tanto de YouTube como de Instagram, como de la vida en general. Estudiar el producto, comparar, comprar, mirar, aprender, leer, ver vídeos, cagarla alguna vez, por qué no decirlo, también se aprenden de los errores. Pero con todo esto y resumiendo, si utilizas alguno de los tips que he dado yo o alguno de los otros coleccionistas, oye, coméntaselo tanto a Alex como a mí en comentarios del vídeo, por las redes sociales, etcétera, etcétera. Con esto espero que te hayan ayudado estas cositas para comprar bueno, bonito y barato en Wallapop y Vinted.
Y después de compartirte todos estos consejos, verás la importancia cuando hace tan solo unos días compré una camiseta, no pedí suficiente información y terminé comprando una camiseta falsa. El video te lo dejo por aquí. Like, suscríbete y comparte.